¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo clavado profundo. Hoy vamos a adentrarnos en un tema súper importante en el mundo actual, la alfabetización digital. ¿Qué significa realmente ser un crack en el mundo digital? Exactamente. Y para esta inversión nos vamos a guiar por el modelo de Doug Belchow, que se menciona en los materiales de la semana 4, Alfabetización Digital. Él tiene una visión muy interesante sobre este tema. Sí, de hecho, nuestra misión hoy es que juntos podamos comprender de forma práctica el modelo de Bell-Shaw. Queremos que al final de este clavado te sientas más preparado para navegar por Internet y por todas esas plataformas digitales con más seguridad y con un pensamiento crítico mucho más afilado. Esto te va a servir muchísimo, especialmente si estás pensando en tu futuro profesional. Totalmente. Y es importante recordar, como se menciona en los materiales que estamos revisando, que la alfabetización digital va de la mano con el desarrollo de habilidades súper útiles en cualquier ámbito, como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, que hoy nos interesa mucho fortalecer, la comunicación efectiva, la creatividad y la resolución de problemas. Todas estas habilidades están conectadas con la forma en que interactuamos en el mundo digital. Exacto. Y fíjate que el material que nos compartiste está organizado como un viaje, con diferentes estaciones, como navegando hacia el saber, descubriendo conocimientos y trascendiendo el conocimiento. Entonces, piensa en este clavado como una de esas estaciones donde vamos a explorar juntos qué onda con la alfabetización digital. Me encanta la analogía. Entonces, para empezar, ¿qué te parece si aclaramos qué es la alfabetización digital según Doug Belshore? Me parece perfecto. A ver, cuéntanos. Bueno, Bessel la define como un conjunto de habilidades que están interconectadas y que, ojo, están en constante cambio. Esas habilidades son las que nos permiten participar de forma activa en todos estos entornos digitales que nos rodean. Interesante. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que Belshore destaca en su modelo? Él menciona varias que son clave para entender el tema. Primero, las habilidades técnicas. Estas van desde lo básico, como prender una computadora y usar programas sencillos, hasta el manejo de herramientas digitales más complejas. Ajá, como editar un video o crear una página web. Exactamente. Luego, algo que ya mencionamos y que es fundamental, sobre todo para ti como estudiante, el pensamiento crítico. Esa capacidad de analizar la información que encuentras en línea y determinar si es confiable o no. Súper importante en estos tiempos. Totalmente. También habla de la creatividad digital, o sea, la habilidad de crear contenido original usando las plataformas digitales. Ah, como hacer un video chido para TikTok o diseñar una presentación increíble en Canva. Exacto. Y no podemos olvidar el comportamiento ético. Esto implica respetar la privacidad de los demás, los derechos de autor de lo que encontramos en línea y las normas básicas para convivir en Internet. Y por último, la adaptabilidad. Esa capacidad de aprender cosas nuevas y ajustarnos a las nuevas tecnologías que surgen constantemente. Que tiene mucho sentido. Aquí todo suena bastante lógico, ¿no? Pero Belshaw también le da mucha importancia al contexto en el que nos movemos, ¿verdad? Así es. Belshaw enfatiza que la alfabetización digital impacta en muchísimas áreas, como la forma en que se enseña y se aprende, porque refleja cómo nos orientamos en el mundo actual. Y algo muy importante que menciona, y lo cito textualmente, por lo tanto, no es posible generalizar su aplicación. A ver, explícanos eso en palabras más sencillas para que nos quede claro. Lo que Belshaw quiere decir es que adquirir habilidades digitales no es una fórmula mágica que funciona igual para todos en todas partes. Depende mucho de la situación económica, la cultura, las experiencias personales y la comunidad en la que vives. No es lo mismo la realidad de alguien que vive en una ciudad con internet de alta velocidad que la de alguien en una zona rural con acceso limitado. Ah, ya entendí. O sea, no hay una sola manera de ser alfabetizado digitalmente. Exactamente. Por eso, en lugar de una lista única de habilidades, Belshaw propone 8 elementos esenciales que son importantes en cualquier situación, pero que se van a manifestar de formas distintas dependiendo del contexto. Ahora, pues vamos a desmenuzar esos 8 elementos, porque esto se está poniendo bueno. El primero es el elemento cultural. Este se refiere a comprender la cultura propia del Internet y de los entornos digitales. Implica saber comportarse en línea, desde la etiqueta, que son las normas de comportamiento educado en Internet, hasta cómo proteger tu información personal y tu privacidad. También significa adaptarte a las diferentes formas de interactuar en las distintas aplicaciones y entender cómo el lenguaje y el significado de las palabras han cambiado en el mundo digital. Ah, como cuando antes seguir a alguien era ir detrás de él y ahora es darle clic en Instagram. Qué cosas, ¿no? Tal cual. El segundo elemento es el cognitivo. Aquí entra lo que tradicionalmente llamamos saber usar la computadora o tener habilidades tecnológicas, pero va más allá. Se trata de comprender los conceptos clave detrás de esas herramientas. No solo saber usar un programa, sino entender cómo funciona y por qué. También incluye la habilidad de usar diferentes dispositivos, plataformas de software y entender cómo están organizadas las cosas en la pantalla.
reconociendo los elementos comunes que tienen todas las herramientas digitales, como los menús o los botones de perfil. O sea, no solo picarle a lo que se mueva, sino entender qué estamos haciendo y por qué. Me gusta. ¿Cuál sigue en la lista? El tercer elemento es el constructivo. Este va más allá de solo consumir lo que encontramos en Internet. Se trata de saber construir cosas en el entorno digital, implica tomar contenido que ya existe, reutilizarlo y combinarlo para crear algo nuevo, siempre respetando los derechos de autor y entendiendo cómo funcionan las licencias Creative Commons, que son permisos que los creadores dan para que otros usen su trabajo bajo ciertas condiciones. Ah, como agarrar un meme que me gustó y ponerle mi propio texto para que mis amigos se rían, pero siempre dando crédito si es necesario, ¿verdad? Exacto. El cuarto elemento es el comunicativo. Como su nombre lo dice, se centra en cómo nos comunicamos en los entornos digitales. Implica aprender nuevas formas de hacer las cosas usando herramientas y plataformas en línea y pensar de manera creativa y crítica sobre cómo crear y compartir conocimiento usando las tecnologías digitales. Ah, como cuando hacemos un grupo de WhatsApp con los compañeros de la escuela para organizarnos para un proyecto. Así es. El quinto elemento es el crítico. Este es fundamental, especialmente para fortalecer ese pensamiento crítico que tanto nos interesa. Se trata de usar tu razonamiento para cuestionar, analizar, examinar y evaluar todo lo que encuentras en línea. Textos, imágenes, videos, herramientas, aplicaciones. Y, muy importante, distinguir las fuentes de información confiables de las que no lo son. No se trata solo de identificar noticias falsas, sino de cuestionar la intención detrás de la información que ves cada día. Pasar de ser un consumidor pasivo a un cuestionador activo es clave en el mundo digital. Este elemento es clave para no caer en las fake news que circulan por ahí y que a veces parecen tan reales. Totalmente. El sexto elemento es el cívico. Este se refiere a cómo puedes usar los entornos digitales para organizarte y participar en movimientos más grandes. Implica entender tus derechos y responsabilidades como ciudadano digital y participar en causas sociales o en el proceso democrático a través de Internet. Como firmar peticiones en línea o participar en debates sobre temas importantes en redes sociales, siempre con respeto y argumentos sólidos. Correcto. Y los dos últimos elementos son un poco más directos. El séptimo es la confianza, que simplemente significa tener la seguridad para explorar, usar y dominar la tecnología. No te rindas, tú puedes dominar esa nueva app que te descargaste. Sin miedo al éxito. Y el octavo es el creativo, que implica usar la tecnología de maneras originales y atreverte a experimentar y tomar riesgos en el mundo digital. Hay que echar a volar la imaginación y probar cosas nuevas. Entonces, para recapitular, los 8 elementos de BestShow son: cultural, como comportarse en línea; cognitivo, cómo usar las herramientas y entender su funcionamiento; constructivo, cómo crear y reutilizar contenido; comunicativo, cómo interactuar y compartir ideas; crítico, cómo evaluar la información; cívico, cómo participar como ciudadano digital; confianza, seguridad al usar la tecnología; y creativo, originalidad al usar la tecnología. 8 pilares para ser un maestro del mundo digital. Excelente resumen. Y es importante recordar que la alfabetización digital no es algo estático, sino que cambia según el contexto. Cada persona adapta estas habilidades a sus necesidades y a su entorno particular. Totalmente de acuerdo. Y para que veas cómo se aplica todo esto en la vida real, en los materiales que revisamos hay un ejemplo práctico sobre cómo trabajar el elemento crítico en un contexto educativo. ¿Te gustaría que lo veamos? Claro que sí. Cuéntanos de qué se trata. El ejemplo se llama uso crítico de las redes sociales en el aula. La idea es que un profesor de secundaria quiere enseñar a sus alumnos, como tú, a analizar críticamente la información que encuentran en redes sociales. Suena interesante. ¿Cómo lo hicieron? Primero, hubo una etapa de recopilación. El profesor les pidió a los alumnos que trajeran publicaciones que hubieran visto en sus redes sociales. Luego, hicieron una discusión en clase para identificar qué publicaciones les parecían confiables y por qué. Aquí es donde empezaron a usar su razonamiento. Después, pasaron a la verificación, donde aprendieron a usar herramientas online para comprobar la veracidad de la información y a evaluar la credibilidad de las fuentes. Herramientas como Google Fact Check o sitios web especializados en verificar noticias. Muy útil para no compartir información falsa. Exactamente. En la etapa de análisis, se organizaron en equipos y aplicaron estas técnicas a las publicaciones que habían traído. Después, hicieron una reflexión donde cada equipo presentó sus hallazgos y discutieron por qué es importante ser críticos con la información que consumimos en línea. Y finalmente, crearon una guía práctica sobre cómo verificar información en redes sociales, una herramienta que se pueden llevar para siempre. ¡Qué buena idea! Así no se queda solo en la teoría, sino que aprenden algo que pueden usar en su día a día. El resultado principal fue que los alumnos desarrollaron habilidades críticas para evaluar la veracidad de la información en línea aplicando el elemento crítico del modelo de Bell-Shah. Genial. Y podemos imaginar ejercicios similares para otros elementos, ¿no? Por ejemplo, para el comunicativo,
participar en un foro online para debatir un tema, o para el constructivo, crear una presentación digital para un trabajo escolar. Por supuesto. La clave está en conectar estos 8 elementos con situaciones que vives a diario en el mundo digital. Pues con esta reflexión llegamos al final de nuestro clavado profundo de hoy. Vimos que la alfabetización digital va mucho más allá de saber usar una computadora. El modelo de Belshaw nos enseña que implica entender la cultura digital, desarrollar habilidades cognitivas, ser constructivos con el contenido que encontramos, comunicarnos eficazmente, ser críticos con la información, participar como ciudadanos digitales activos y, por supuesto, tener confianza para explorar y creatividad para innovar. Y recordemos que todo esto depende del contexto en el que nos movemos. No hay una única forma de ser alfabetizado digitalmente, sino que cada persona adapta estas habilidades a sus propias necesidades y a su entorno. Así que, para ti que estás en este viaje de alfabetización digital y buscando crecer en tus estudios y en tu futuro profesional, esperamos que esta inmersión en el modelo de Belshaw te haya dado una visión más clara y práctica de lo que significa navegar por el mundo digital de forma efectiva y con un pensamiento crítico bien afilado. Y para que sigas reflexionando, te dejamos esta pregunta. De estos 8 elementos que vimos, ¿cuál te desafía más o cuál consideras más importante en tu propia vida digital? ¿Cómo podrías desarrollar esa área? Piensa en tus interacciones en línea y en la información que has visto últimamente y analízalas usando el modelo de Belshaw. Ahí lo tienes, una buena pregunta para que les vueltas, sigue explorando, sigue aprendiendo y nos vemos en el próximo clavado.